buenas noches, señoras, señores. Bienvenidos a nuestra mesa de actualidad, debate. El pasado día 22 se conmemoraba el Día de la Discriminación Salarial por razones de género y este próximo domingo será el Día Internacional de la Mujer. Se ha avanzado en la lucha por la igualdad, se han puesto planes encima de la mesa, pero queda muchísimo camino por recorrer en infinitos temas, empezando porque la crisis que estamos viviendo actualmente y que tanto golpea a la sociedad, probablemente al sector de las mujeres es al que más golpea. Siempre son las más perjudicadas, somos cuando hay problemas. Se han puesto, como decimos, muchas leyes, muchas propuestas, muchas medidas encima de la mesa, pero queda mucho camino por recorrer, sobre todo la sensibilización y concienciación de la ciudadanía, que también es muy importante. Incluimos empresas, incluimos colegios, incluimos todo tipo de ámbitos que tienen que ver con la vida social de un municipio, de una provincia, de un país en definitiva. Vamos a hablar de igualdad y para ello tenemos con nosotras a tres mujeres que son candidatas por la provincia de Jaén al Parlamento andaluz. Ya saben todos ustedes que el próximo día 22 de marzo serán las elecciones autonómicas andaluzas y por eso nos acompañan esta noche, comenzando justo frente a mí, se encuentra Mercedes Carbajo Ruano. Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, gracias. Pues candidata de Izquierda Unida por Jaén al Parlamento andaluz, concretamente en el número 6 de la lista. Sí. A su lado, Natividad Redondo, que es candidata por el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE de Jaén, en el puesto número 7, también al Parlamento andaluz. Buenas, Nati. Y a su lado, Catalina Lina García, que, bueno, pues ha sido senadora, es de Jimena y se presenta al Parlamento andaluz por la provincia de Jaén en el número 2. Exactamente. Muy buenas noches a las tres y bienvenidas. Me da mucha alegría una mesa conformada solo por mujeres, está muy bien, vamos a hablar de mujeres y estamos mujeres, aunque también estaría muy bien que en estos debates y en estos foros hubiera hombres. Estaría bien. Hubiera hombres, bueno, poquito a poco. Poco a poco. Hablaba Merche de muchos temas que hay encima de la mesa y me gustaría recordar por la inmediatez en el tiempo de que hace muy poquito que ha pasado y porque además en un aspecto que ahora mismo, bueno, tiene en mira a toda la sociedad, que es el tema del paro. Y sí. Ya encontramos trabajo, es un trabajo con los sueldos muy bajos y encima las mujeres lo tenemos más bajo, apaga y vámonos. El tema de la discriminación salarial, un tema que se está reivindicando y muchos tenemos que trabajar mucho más para cobrar lo mismo, es increíble. Sí, la verdad es que es increíble, viene siendo increíble prácticamente desde que el mundo es mundo, por decirlo de alguna manera. Se ha avanzado en algunos aspectos, pero en otros muchos se llegó a avanzar, pero de un tiempo a esta parte, pues ha habido una involución de los conceptos y una involución también, evidentemente, de todo lo que fue un avance en políticas de igualdad en los años 80 y 90. Y en cuestión del empleo, y pues también, por supuesto, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Parece mentira, pero es que en el siglo XXI, en Andalucía, las mujeres ganamos, el 52% de las mujeres creo que son, 52,5% que ganamos menos que el salario mínimo interprofesional. O sea, tú imagínate eso lo que es. Y no solo eso, sino que en toda España las mujeres andaluzas ganamos menos que las demás mujeres de España y que los demás hombres de España. A esto hay que añadirle el nivel de paro que hay, que siempre es verdad que la crisis la pagamos las mujeres y efectivamente en cuestión de trabajo, como no podía ser de otra manera también, porque hay trabajo para ellos, pero para nosotras siempre que hay menos y siempre que es más difícil. Y luego ya también se te mete en el tema profesional. Esto ha pasado y pasará, seguirá pasando si no aplicamos unas políticas de igualdad serias y responsables. Yo concurro a un trabajo y hay 5 señores y yo tengo que demostrar que valgo más que los 5 juntos si quiero que me den el trabajo. Hombre, si es un tipo de trabajo en el que yo tenga que enseñar las piernas, a lo mejor no, pero si es un tipo de trabajo de coco, es cierto, esto es así, es verdad que tienes que demostrar que vales más, y es cierto que a igual trabajo entre hombres y mujeres, diferentes salarios. Ocurre en el campo, ocurre en la empresa privada cada 2 por 3 y ocurre en cualquier sector de trabajo, en el sector público quizá en el que menos. Es que no puede. Es que no puede, pero en todos los demás, en todos sitios, la empresa privada es bestial. Bueno, pues es que yo hago el mismo trabajo que él, pero él gana no sé cuántos más que yo, ¿no? Y esto ocurrió siempre y por más que hemos luchado y por más que hemos intentado y por más que hemos tenido la igualdad sobre el papel,
Ha sido sobre el papel, no ha sido real. Hablaremos ahora después también de la dificultad que tenemos las mujeres para acceder a puestos altos, a puestos de responsabilidad, lo que nos cuesta el tema de la conciliación, cómo somos las primeras que hacemos media jornada y que, en fin, muchísimas cosas que cuestan muchísimo trabajo asimilar en el siglo XXI que estamos. Lina, ¿cómo lo valoras? Pues, por el mismo camino. Yo creo que sí que es verdad y que es cierto, y ahí están los datos. O sea, que los datos los dicen que la recuperación que ya está empezando a tenerse se ve más en el paro incluso masculino que en el femenino, se ve también en España, se ve también en Andalucía, se ve también en Jaén. Entonces yo creo que sería bueno un gran pacto por la igualdad a nivel de todas las administraciones, pero claro, con las administraciones no solo podemos llegar al fin y al objetivo, que es la igualdad de oportunidades para la mujer. La igualdad de oportunidades para la mujer yo considero que es el empleo, porque cuando una mujer tiene empleo, a partir de ahí todos los demás problemas se le pueden ir solucionando. O sea, que lo mejor es el empleo. Pero claro, hay que incentivar y hay que hacer que el sector privado se involucre, al igual que se involucran las administraciones públicas, porque si no, nunca vamos a llegar a la igualdad real, que es la que queremos. Todas las mujeres lo que queremos llegar es, de verdad, a esa igualdad. Son muchos años de camino, como ha dicho Merche, muchos años de camino. Se han conseguido muchas cosas, pero nos faltan muchas que conseguir. Y en eso estamos. Yo creo que como políticas que somos y como miembros de un partido, todas queremos lo mismo, y es conseguir la igualdad real de la mujer en el acceso sobre todo al mercado laboral, y a partir de ahí, y la igualdad en el sueldo, a partir de ahí conseguir muchas más cosas. Pero si conseguimos la igualdad en acceso al mercado laboral y en el salario, hemos conseguido muchísimo, una gran parte de lo que después podemos conseguir y de lo que nos va a ayudar para conseguir muchas más cosas en nuestra vida. Mati. Sí, no, la verdad es que bueno, nos has convocado aquí a las mujeres de los distintos partidos para hablar de algo tan importante como es... Además, tú eres secretaria de Políticas de Igualdad de tu partido. Sí, entre otras cosas, no, pero es decir, que son unas fechas importantes. Yo creo que hablar de igualdad y de las dificultades que tenemos las mujeres es importante hacerlo en estas fechas, pero a lo largo del año. A lo largo del año, porque es verdad que la situación que vivimos las mujeres ahora mismo en España, en Andalucía, en Jaén, en Baeza, en nuestros pueblos, son una situación de involución total, porque aquella lucha de tantas mujeres desde el año 31 del siglo pasado, cuando conseguimos el derecho al voto, y que a partir de poder votar empezamos a incidir en que la libertad de las personas pasa por el trabajo y su independencia económica, y yo creo que lo que nos trae cada año a seguir reivindicando es que los pasos que hemos ido dando desde que las primeras mujeres, a las que tanto le tenemos que agradecer, abanderaron la igualdad y salieron a la calle y demás, bueno, pues estamos viendo que todos esos pasos que hemos ido dando, gran parte de ellos los estamos desandando de nuevo, ¿no? Nos hemos centrado y iremos por más partes, claro está, hablando, ¿no?, pero en algo tan importante como es el empleo de las personas, el empleo de las mujeres. Tú hacías referencia al 22 de febrero, que es el Día Internacional contra la Discriminación Salarial, porque efectivamente, para que las mujeres podamos cobrar lo mismo que los hombres, tendríamos que echarle, pues, 70 y tantos días más, lo que va de enero hasta el 22 de febrero para cobrar lo mismo, ¿no? Y es verdad que al hilo de la crisis, yo creo que ha sido una buena excusa, se han ido quitando bastantes derechos y bastantes soportes que tienen las mujeres y que les hacía más fácil poder estar en el mercado de trabajo. No nos podemos engañar que la reforma laboral nos ha quitado de en medio a las mujeres y nos ha dejado con unos trabajos muy precarios quienes pueden tener ese trabajo, pero la damnificada de toda esta situación de crisis somos las mujeres, porque hemos sido las que más tarde nos hemos incorporado, las que más dificultades hemos tenido y las que más trabas nos siguen poniendo en el tiempo. La verdad es que es muy difícil. Hablaremos también de cómo han afectado los recortes en dependencia, que a quienes han afectado verdaderamente han sido las mujeres, porque eran las que se estaban ocupando de cuidar, pues, a personas con discapacidad, a personas mayores, en fin, muchísimos temas. Incluso como estamos con las elecciones muy cerca y los partidos acaban de hacer las listas, vamos a ver las ventajas y los inconvenientes de esas listas paritarias, de esas listas cremalleras, y vamos a hablar de todo esto, por supuesto también de violencia de género y de la importancia de la educación en los colegios a los niños y a las niñas. Decimos que la crisis ha afectado fundamentalmente a las mujeres, Mercedes, pero vamos a ver, yo me pregunto, ¿por qué? Es porque, no sé, nos falta mentalización a nosotras mismas en algunos casos y demás, que hay
muchísimas mujeres que por conciliar de alguna manera son las primeras en una familia, en una unidad familiar, que recurren a la media jornada. Claro, pero es que, como se ha hablado aquí, todo es cuestión de educación. Mira, yo hay una cosa que siempre he tenido clara. Si yo tengo de aquí, soy libre de aquí y soy libre de aquí. Entonces, lo primero, como decía ella, es tener de aquí. Si no hay independencia económica, no tiene, dependes de alguien, dependerá siempre de alguien. Luego estará siempre a expensas de que alguien quiera. ¿Qué es lo que ocurre con la mujer? Pues que los tiempos, digamos que hasta hace un tiempo, avanzaron más que la mentalidad de las personas y en concreto más que la mentalidad de muchas mujeres que son hoy por hoy las que siguen educando, porque por desgracia sigue siendo así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotras mismas, pues como somos madres y como educamos, nos cortamos y decimos, jolín, es que ahora irme a trabajar 12 horas diarias, dejarme aquí a los niños y dejarme... No, me pido la media jornada, gano menos, pero me quedo con mis niños. No, mal. Mal porque es cierto que a lo mejor no ves tanto a tu hijo, pero es cierto que si los ves menos, a lo mejor les das más tiempo de calidad. Y es cierto que igual que a los hombres se satisfacen a sí mismos trabajando mucho, saliendo a los medios mucho, estando mucho en la esfera pública, las mujeres, que somos exactamente iguales, con la misma mentalidad y con la misma genética, pues también tenemos que satisfacernos a nosotras mismas estando en los sitios, trabajando, estando en los lugares. ¿Por qué? Porque al final del camino dices, bueno, ¿yo qué he hecho en mi vida? Cuidar de mi hijo, sí, muy bien. De llegar a los órganos de decisión, que son los que van a marcar la pauta. Pero, y aparte de eso, ¿qué he hecho? No, yo quiero estar ahí porque me considero que valgo para estar ahí y quiero llegar hasta donde pueda llegar, y si más arriba, mejor. Entonces el problema que tienen muchas mujeres es ese, el choque entre ser madre, ser quien sostiene la familia el 90% de las veces, por mucho que nos digan, al menos de una manera. Las bridas las tenemos siempre las mujeres, las económicas a lo mejor no, por desgracia, pero las bridas de llevar una casa, que es una empresa, las tenemos las mujeres. Entonces muchas veces nos cortamos en ese aspecto, ¿no? De decir, uy, yo no voy a abandonar a mi familia, no voy a dejar a mi hijo, pero no, esto es una falsa mentalidad que tiene que desaparecer. Educación, Lina. La educación y la sociedad que nos rodea, y la sociedad que nos rodea, que nos juzgan muchas veces por decisiones que nosotros tomamos muy convencidas y que luego no son aceptadas por la sociedad que tenemos alrededor, la familia, los amigos, los vecinos, es todo un conjunto. La verdad es que hemos sido educadas para lo que... Yo tengo 45 años y a mí me educaron también para estar con la familia, para estar con los hijos, te educan para eso. Lo que pasa es que luego las mujeres tenemos un grado de independencia y cada vez más, y ponemos cada cosa en su justa medida. La ponemos cada cosa en su justa medida. Y es como ella dice, yo valoro más el tiempo, la calidad de tiempo que dedico a mi hijo que el tiempo en sí que le dedico. Porque muchas veces el estar con los hijos no supone, porque estés 7 horas con ellos, que va a satisfacer sus necesidades si estás 2. No es y el así. Ejemplo que también le estás dando. Efectivamente, no es así. Entonces... a la hija sobre todo. Efectivamente. Entonces yo creo que debemos de luchar las mujeres para dar el ejemplo a nuestras hijas, para dar el ejemplo a nuestros vecinos, a nuestra sociedad, de que luchamos por un objetivo, y el objetivo es, igual que el del hombre, satisfacer nuestras necesidades, nuestras ambiciones, nuestro llegar al lugar que queremos llegar. Y eso no debe de ser un conflicto ni en la familia, ni en la sociedad, ni en ningún sitio. Se debe de tomar, y debemos de aprender a tomarlo con toda la naturalidad del mundo, que es que las mujeres nos marcamos un camino y queremos llevarlo a cabo igual que los hombres. Y que si hay que pedirse una reducción de jornada, pues bueno, yo me la puedo pedir 6 meses y tú te las puedes pedir otros 6. O valorar quién interesa más en igualdad de condiciones y de oportunidades. Exactamente. Y si no, exactamente. Una actividad que pertenece al grupo de gobierno, hay recursos suficientes, que hay guarderías, hay sitios donde... Sí, pero es verdad que de entrada nos han vendido a las mujeres que en la media jornada nos hacían un favor con ellas. O sea que esa venta nunca se la hicieron a los hombres, de que hubiera sido también un negocio para ellos disfrutar de su familia y llevarla a casa, porque yo creo que si es bueno para nosotras también debiera de ser bueno para ellos. Pero es verdad, y aquí ya se ha comentado, yo creo que esto, el que nos hayan dicho tan alegremente que nuestro trabajo se tenía que desarrollar en la casa,
que la media jornada en el mejor de los casos estaría bien, forma parte de la educación que aquí ya hemos dicho se ha recibido a lo largo del tiempo. Porque ahora quienes tenemos hijas, lo primero que le hemos ido diciendo es, mira, tu formación es imprescindible, tu trabajo, tu empleo es necesario y tu independencia económica, desde luego no renuncies por nada del mundo a ella, porque eso te va a hacer mucho más libre. No quiere decir que en una relación de pareja el hecho de que tú estés trabajando tenga que entrar en conflicto, que lo hemos dicho, ¿no? Yo creo que en una relación, desde la autonomía que tiene cada cual, pues ya está, nos repartimos los tiempos, nos repartimos el trabajo, nos repartimos los espacios, y yo creo que en ese modelo de familia es donde nuestros hijos, nuestras hijas se pueden criar viendo que efectivamente desde una forma igualitaria podemos ir creciendo como personas. Pero como digo, la educación no ha contemplado precisamente esto, porque además cuando nuestras hijas han ido a hacer una carrera, pues normalmente, y digo normalmente, que esto ya no ocurre, por suerte creemos, el enfoque ha sido más hacia las carreras de humanidades, porque parecía que estaban como mejor adecuadas a lo que nosotras hacemos, al cuidado y a la atención, ¿no? Que si magisterio, que si sanidad, que si aquello. Sin embargo, a los niños le han ido enfocando por otro tipo de titulaciones, no sé, ingeniería, es decir, que parece como que fueran mucho más sesudos, y con lo que estamos haciendo con esto es enfocarlo hacia, aunque estés trabajando, tenga una forma, aunque quieras salir fuera al mercado de trabajo, hacia lo público, te siguen enfocando hacia lo público, a tener más nombre, a tener más prestigio y a tener desde luego más dinero, por ende, porque si tienes mejor trabajo vas a tener mejor. Y a las niñas no, mira, con esto tienes bastante, esto te va a servir para tu casa y demás. Por eso yo creo que la educación, y ahora pasamos a esta parcela, es fundamental. Pero además fundamental desde el momento en el que son chiquitillos y empieza a tratarlos como son, como iguales. Por eso yo entiendo que la asignatura... Y menos mal que ya no hay azules y rosas. Bueno, ya se ha perdido. No siempre, por ahí está, está. No siempre, pero bueno, ya no, ya eso la mayor forma parte también. familia, Pero que quiero decir que la asignatura de educación para la ciudadanía, que en el resto del país, menos en Andalucía, lo han quitado del currículum, hombre, entiendo que es una muy buena asignatura porque realmente hay una educación igualitaria donde te indica que los pasos que seguimos tienen que ser iguales y que esto nos tiene que llevar a una situación de igualdad en un futuro, ¿no? Por eso yo creo que hoy estamos hablando de empleo, de un mal empleo de las mujeres, consecuencia de todo esto. Nos incorporamos más tarde, tenemos el peor trabajo y cuando vienen maldad, las primeras que salimos somos nosotras, ¿no? Lo hemos visto ahora en la recogida de la aceituna, ni una mujer, o muy pocas mujeres, y mirad de lo que hemos ido hablando. Y en el mejor de los casos, si alguna mujer ha ido, le han dicho que se iba acompañando a algún hombre. O sea, seguimos acompañando pero nosotras solas no, parece que por nosotras solas no tenemos autonomía suficiente. Hay muchísimos temas que tocar en el tema de la discriminación salarial, y apuntaba yo, de la discriminación salarial y de la discriminación social, en todos los sentidos. Y apuntaba yo algo que es muy importante y de lo que pues las mujeres no tocan la peor parte, como suele pasar siempre con las crisis, con los recortes y demás. Y es que al ser las cuidadoras, porque nos han educado para cuidar los hijos, la familia y demás, también hemos sido las cuidadoras de las personas mayores, de las personas con discapacidad. Recortes en dependencia que han afectado fundamentalmente a las mujeres, de pleno y de plano. Claro, porque somos las que cuidamos del abuelo, las que cuidamos del padre enfermo, las que cuidamos del hermano que está mal, somos, porque toda nuestra educación ha estado dirigida hacia eso, ¿no? Hacia cuidar enfermeras, recaderas, todo para cuidar a nuestros mayores, a nuestros hijos. Entonces, claro... Bueno, pero ya que cuidas, por lo menos que tengan un sueldo, ya que estás cuidando. Es que yo, sí, vale, sí, que menos que tenga un sueldo, pero yo pienso que hay otras formas de llegar, hay otros caminos de hacer las cosas, porque a mí tampoco me vale, o sea, que me diga, me das de alta, me quedo cuidando al abuelo y no gano un duro, porque eso era lo que se hacía antes. Eso a mí, mire usted, eso a mí no me vale. Hay otras maneras de hacer las cosas. Hombre, no digo que cojas a tu padre y lo metas a una residencia si no quieres, pero es una opción. Es una opción que está mal vista, pero es una opción que está ahí y que se podría utilizar. Probablemente esté incluso mejor. Probablemente esté incluso mejor, porque si yo me quedo con mi abuela, a lo mejor me quedo muy a gusto, pero ¿a qué me estoy condenando? Y en esto tenemos que ser las mujeres egoístas. Me estoy condenando a quedarme donde siempre han querido que me quede, en mi casa. Pues no, mire usted, yo al margen de que Merche, tú no le puedes dar a tu abuela la atención que puede recibir en un centro. Exactamente. Que el centro es más frío, efectivamente. Que no están en su sitio, efectivamente. Pero yo creo que aquí las mujeres en estas cuestiones tenemos que ser egoístas, como han sido ellos durante toda su puñetera vida, egoístas. Pues
pues no, mire usted, no quiero esto, te quedas tú, hermano mío, cuidando de mamá, ¿por qué tengo que ser yo, que soy la mujer? Quédate tú, que eres hombre, y que te paguen solamente el alta, y aquí te quedas, que yo me voy porque quiero salir a la calle, y quiero trabajar, y quiero hacer cosas. Y lo que sí quiero decir con respecto a la educación antes, que la educación en los colegios no ha servido, evidentemente, pero hay algo muy importante también, aparte de la educación en los colegios, la educación en casa. En casa es donde tú tienes que empezar, cuando el niño empieza ya a tener un poco de raciocinio, a hacer ver las cosas pues con esas leves diferencias, de rosa y azul nada. Eres un niño, te pongo el rosa porque me gusta, o eres una niña y te pongo el azul porque me gusta, o te he visto de verde. ¿Me entiendes? A terminar, a acabar con esas diferencias que nos siguen, la igualdad en las marcando. tareas, la igualdad en las tareas desde chicos. Exactamente. La corresponsabilidad. Mira, yo no he tenido nada más que hijas, pero yo las he educado en igualdad desde siempre. Con respecto a sus primos, con respecto a su familia. Si hubiera tenido hijos varones, hubiera hecho exactamente lo mismo, porque la igualdad empieza en la cuna. Si no tienes igualdad en la cuna, luego cuando sales a la calle la sociedad no te iguala, porque todavía no hemos llegado a eso, y en el colegio tampoco. O sea, eso sigue siendo una realidad. Lina. Pues sí, importantísimo la educación en la casa, mucho sí. más que en el colegio, que también es importante. Los dos sitios, yo diría. Los dos sitios, Se complementa. pero yo creo que la más importante es la casa. En cuanto a la educación en igualdad en los colegios, en el último plan aprobado por el Gobierno, el Plan Estratégico para la Igualdad, existe un convenio con educación para que se empiece a educar en valores de igualdad desde pequeño, desde los 3 años, que yo creo que es importante. Igual que se les quiere enseñar a hablar inglés desde que tienen 3 años, pues que es más importante, que está muy bien también, pues desde los 3 años, incluso desde que nacen, como estamos hablando, con cosas tan insignificantes que no son insignificantes como los colores, pues se puede ir educando a los críos en la casa. Y cuando te piden para los reyes, pues mira, a mí mi hija me ha pedido un arco. Pues en otras circunstancias la madre o el padre le dice, yo no te puedo comprar a ti un arco porque el arco es de niño, como yo he visto, o le pide la niña un camión y le dice el padre, no, tú un camión no, tú un carricoche, ¿no? Machorra. No, ¿Qué se decía? No, son cosas que sí. parecen insignificantes, pero no lo son, porque nuestro subconsciente es el que está hablando. Es el que está hablando. Entonces yo creo que la educación en la casa es importantísima y que vean al padre y a la madre cómo realizan las tareas indistintamente, no que la compartan, que las realizan indistintamente. Las realizan indistintamente. Yo ayudo, lo de yo ayudo. Yo echo una mano. Es realizar las actividades de forma indistinta. No es cuestión de echar una mano. Y no, exactamente. Pues una vez lo ves haciendo una cosa, otra vez a tu padre lo ves haciendo otra cosa y ves que lo hacen de una manera natural e indistinta y al sin principio problema. no lo hará bien, pero tienes que dejarlo y insistir hasta que lo haga. Claro. Entonces, el problema educativo a nivel de colegio es el problema educativo a nivel de casa. Y tenemos que seguir insistiendo y a través de las escuelas de padres, a través de las actividades extraescolares, a través del deporte, lo que hablábamos, y se habla muchas veces, una acción transversal y que lo cubra todo. Todo. Yo, las tres soy política, ahora voy a seguir contigo, pero yo sí me gustaría ir planteando para ahora más adelante si no se pueden. Ya sé que la administración no puede mandar en la empresa en cada una, pero no se pueden tomar medidas desde las administraciones para que, o sea, estas desigualdades que hablábamos salariales, que son lo más importante, no se den, es decir, de alguna manera penalizar. Ya no te hablo con medidas de vamos a ayudar a la empresa para que contraten mujeres, que eso me parece, vamos, yo creo que penalizar al que no lo haga, porque es una injusticia verdaderamente importantísima. Y ahora sigo contigo con este tema. Nati, Sí, no, la después verdad entraremos que, en esto. Vale. Bueno, pues decíamos, y quizás con esto cerrar esta parte, ¿no? Por lo menos por mi parte. Es verdad que la educación es fundamental, los modelos de familia que tengamos y es complemento de lo que hay en la escuela, sin lugar a dudas. Y es verdad que los planes de igualdad en los colegios es muy importante. En Andalucía además se llevan haciendo desde hace muchos años. Hay planes de igualdad desde que yo recuerdo, y yo he estado en el instituto desde el año 2000 y con el profesorado hemos ido trabajando y hay materiales que son los que se trabajan y se trabajan desde chiquitillos, desde que empiezan ahí a la guardería, porque existen y sabemos que desde la edad más temprana es donde tienes que cambiar esos comportamientos, ¿no? Pero es verdad que la presión que ejerce la sociedad, la cultura, la educación y la propia familia hace que funcionemos de una manera u otra. Pero es verdad que la política en este sentido tiene un papel muy fundamental, muy importante, porque si tú vas legislando en el sentido de que
la educación tiene que llevar una línea determinada, no es lo mismo que cuando no lo hace o cuando retira ese tipo de apoyos, ¿no? Por tanto, yo creo que lo que se está haciendo aquí en Andalucía, que todo es mejorable, pero que aquí ya llevamos años, como digo, trabajando en ese sentido, con planes de igualdad en los colegios, con planes de igualdad, bueno, pues hará que vayamos andando. Y esto me lleva a los planes de igualdad en las empresas, porque eso es otra tarea que ya llevamos años, pero es verdad que al ser empresas privadas puede incidir hasta donde puede incidir, y eso viene recogido en la Ley de Igualdad estatal del 2004 y la Ley andaluza, y con los sindicatos, con comisiones obreras y UGT hemos ido trabajando con se están firmando pactos no, por la pero conciliación que se lleva tiempo trabajando con la empresa, pero claro, son actuaciones que son voluntarias, que la empresa si quiere incide en ellas, ponen en marcha un plan de igualdad. Y es verdad, yo entiendo que el distintivo de calidad que puede tener una empresa, que también se le ha dado, es decir, que todo esto existe, pero que cuando llegan momentos tan complicados como los que ahora mismo tenemos, donde el margen de maniobra que puede tener una empresa es que una mujer que se queda embarazada no es productiva y te echo a la calle, bueno, pues a partir de ahí ya hemos roto con cualquier plan de igualdad o con cualquier fórmula que haga que las mujeres podamos permanecer, ¿no? Yo creo que, y lo decía antes, la reforma laboral, bueno, pues ha venido bien a algunas empresas y privadas, pues para decir, o a la inmensa mayoría, pues para decir que no te contrato o tienes que aceptar un tipo de trabajo concreto o menos horas, y es decir, y hemos pasado por estas cuestiones, es decir, de alguna manera hemos hecho bueno el poder mantener esto, ¿no? Pero nos parece que no es de recibo y tenemos que luchar porque salgamos de esta situación cuanto antes, porque no podemos permitirle a nadie, no podemos permitir a ningún gobierno que carezca de más del 50% de las capacidades que son las mujeres. Y las mujeres no pueden permanecer en su casa con un potencial de conocimiento y de saber hacer para que no se rentabilice. Y ya por no ir, y enlazamos con lo otro, con mujeres jóvenes muy bien preparadas que tienen que desarrollar su actividad fuera de España porque aquí no encuentran trabajo. Es decir, que ahora mismo la situación es realmente complicada para las que tienen más años, para las que están muy bien formadas. En definitiva, las mujeres, las grandes damnificadas de esto, ¿no? Por eso yo creo que hoy, más que nunca, corresponde eso, alzar las voces, decir que no nos vamos a resistir a seguir y permanecer en nuestras casas, porque lo que queremos es desarrollarnos como personas, colaborar a la economía de nuestra casa, que no solamente se hace haciendo la comida y cuidando de la familia, sino trayendo el dinero a casa en colaboración con nuestra pareja, o si estamos solas, esa es otra tarea que también tendríamos que hablar, las madres la familia sí, es que la inmensa mayoría son ellas las que están, ¿no? Monomarentales. Y ahí estamos, ¿no? Y bueno, y si tengo tiempo, pues decir que se nos han ido quitando apoyos, porque es verdad que cuando te van retirando dinero de la ley de dependencia, esto supone de que los dependientes siguen siendo para ti, que cuando tienes menos ayudas para que las guarderías puedan seguir funcionando, pues nos vuelven a mandar otra vez a nuestra casa, porque al gobierno le sale más barato que tú estés cuidando y atendiendo a tener los servicios abiertos. Así de sencillo y así de triste, en definitiva. Yo quería, antes de que nos vayamos al descanso de la primera parte, yo quería abrir un tema. Decía, está muy cerca las elecciones y todos los partidos políticos habéis estado haciendo listas, en este caso paritarias o listas cremalleras, y es verdad que es distinto, ¿eh? Las listas paritarias y las cremalleras son muy diferentes. Son distintas. No es lo mismo tener el mismo número que hombre-mujer, hombre-mujer. Pero yo sé que en algunos lugares, y vamos a enlazar con lo que venimos diciendo a lo largo del programa, yo sé que en algunos lugares, sobre todo en municipios más pequeños, pues los secretarios generales, los coordinadores, los presidentes de los partidos, todos aquellos que han tenido que ir haciendo listas han dicho: madre mía, me cuesta un trabajo increíble encontrar mujeres que vayan en los puestos de arriba, que puedan asumir tareas de responsabilidad, que sean capaces, y me cuesta un trabajo ímprobo, y a veces, en algunos casos que se ha intentado, y conozco casos directos y cercanos, han querido hacer una lista cremallera y decir imposible de lo imposible. Cada vez menos ya, ¿eh? Sí, hombre, afortunadamente. Cada vez menos. Pero se da. Afortunadamente. Sí. Es cierto que se sigue dando. Es más de lo mismo. Sí. Es más de lo mismo y no es más de lo mismo. Ahí hay dos vertientes. O sea, porque no nos dejan, el que no nos ponen te dejan, coto. En algunos sitios, sobre todo esto pasa en pueblos pequeños, esto ya en ciudades y en pueblos grandes pasa cada vez menos. Que no te dejan, porque sí que es verdad que
igual que está el machismo en la sociedad, está el machismo en los partidos políticos, y eso no lo podemos negar. Bueno, pero se Eso rasgan es las así, vestiduras los partidos eso es políticos así. diciendo que no. Está ese lado, el que dicen los varones mayores, dicen, hombre, ¿esto cómo va a ser? Aquí, no, nosotros. Y luego está el tema de siempre. Nosotras no hemos sido educadas para la esfera pública, hemos sido educadas para la esfera privada. ¿Qué pasa? Me da vergüenza salir en la tele, me da vergüenza hablar, me da vergüenza todo. Entonces no quiero ir en ningún sitio, en nada. Y si me pone, pues me pone De la relleno. 21, de relleno y que no se me note. Entonces, por eso es complicado hacer, porque en el caso de Izquierda Unida lo que tenemos son listas cremalleras. Entonces, hombre-mujer, hombre-mujer, mujer-hombre, mujer-hombre, en algunos sitios sí que ha sido complicado, pero por estas dos vertientes. Primero, porque todavía queda un gran rescoldo de machismo, y luego porque nosotras mismas, por nuestra educación y por nuestra manera de ir por la vida, muchas veces pues decimos, no, yo no, porque yo no salía jamás. Y porque en aún la tele, mayoría de las podría. decisiones y las cuotas de poder altas, en el mayor de los casos, en la mayoría de los casos, hay hombres, todavía. En la mayoría, cada vez menos, cada vez menos. En las direcciones te refieres. Cada vez mucho. Mira, nosotros en ese aspecto sí estoy muy contenta porque la dirección federal, bueno, soy del Consejo Federal, es paritario. Es paritario y prácticamente es hombre-mujer también. Y en eso ahí sí que hemos atinado. Pero claro, esto es un órgano a nivel estatal. Entonces, claro, es Extrapólalo fácil. luego. Es fácil, porque hay mujeres que están ahí, que están por la labor. Pero tú vete a un pueblecillo de 300 habitantes o 400, no es nada fácil. Ni de 15.000. Ni No de es nada, 15.000 bueno, ni de yo 15.000 me he tampoco es puesto en el fácil. caso extremo. No es nada fácil, ni en un sentido, porque el machismo ahí está, ni ella por su educación. ¿Cómo valoras tú esto? Pues, hombre, lo vemos todo en los pueblos. Lo vemos que siempre hay una Porque vosotros presidenta. esa norma, como ellos, no la tenéis en vuestro partido. En los pueblos no, y no la tenemos, no, porque nosotros creemos que la mujer tiene que ser valorada por su capacidad para estar ahí No, pero en no lo esas es, responsabilidades. No lo es. No lo es. Nosotros lo que vemos en los exactamente. municipios es, por ejemplo, yo en mi pueblo, y yo creo que en todos los pueblos pequeños se ve igual, que lo que sí presiden todas las mujeres son las AMPA. Ahí no hay ningún problema. Sí, ahí El cuidado Ahí de no los, hay ningún volvemos al cuidado de cooperativas los son hijos. ellos, ¿no? Claro, volvemos Y los de las a lo cooperativas mismo. son ellos. Eso, pero ya está, ya no presiden nada más, ni son presidentes de y el casino cooperativa, y el- ni son presidentas de nada más. El AMPA, porque estamos otra vez en el ámbito del cuidado. El ejemplo de mi pueblo es distinto, porque ha sido al revés. Siempre en el partido me han dicho, mujer, pon algún hombre más ahí que se vea, porque teníamos todo mujeres seguidas. Es todo lo contrario, A lo mejor gracias a porque tú Dios. encabezabas No, que no, las pero eso es mujeres... puede seguro, ser, es porque seguro que desde cuando hace hay muchos mujeres años son yo más digo, mujeres las sí, que sí, hay. la Porque tú mujer encabezabas. debe ser- Son más mujeres. Son 20 años ahí movilizando a la gente, movilizando a las mujeres. Pues lo que tengo detrás son muchas mujeres y cuando haces la lista te dicen desde arriba, mete algún hombre, así mete algún hombre en los primeros puestos que se vea. que es lo contrario de lo que normalmente pasa, pero muchas veces y la mayoría de las veces porque las mujeres somos las que nos echamos para atrás y las que decimos no. Algunas veces hasta un poco por comodidad. Por eso yo creo que hay que A obligar, veces es que no hasta hay un más poco por remedio. comodidad. Educación. Es que Y por Educación. no, Es todo por educación. no Nos yo sentimos... creo que- No, No. este tipo de mujeres o estas mujeres que han sido educadas de esta manera, dices comodidad, no, es acomodarse en lo incómodo, porque eso es sí, incómodo. Sí, sí, sí. pero Una postura muy sí, incómoda, sí, bueno, para ellas no lo viven así, está claro, ellas no lo viven así, ni tampoco son conscientes de la responsabilidad que supone pues el estar en una lista, el colaborar y el trabajar para conseguir objetivos a nivel del municipio, a nivel de la provincia, a nivel nacional, a nivel regional. Cuando nos metemos en política y cuando yo lo hice era para conseguir objetivos, para modificar, para cambiar, para aportar. Entonces yo creo que todo eso es también educativo, también entra dentro de la educación y de que si quieres cambiar algo, lo tienes que cambiar desde donde podemos cambiarlo. Y para cambiarlo hay que participar, hay que trabajar, hay que hablar, hay que estar, hay que renunciar a unas cosas para estar en otros sitios y hay que renunciar. Eso también es verdad. Hay mujeres que no quieren renunciar. Entonces, todo eso es un conjunto. A ti, vosotros tenéis una presidenta Sí. en Andalucía que es mujer, una candidata en vuestra ciudad que también es una mujer. Y aquí en Baeza. Y en Baeza también hay una Y candidata que muchas es mujer este año. Sí, no, pero es verdad que ha sido complicado En poder estar Torreperugil las hay una mujeres. alcaldesa. También. Ha sido muy complicado que las mujeres puedan acceder a la política, porque no se nos ha facilitado nunca.
Eso es verdad, nos han puesto miles de trabas y nos la hemos puesto la educación y demás, nos lo han puesto la sociedad. Pero sí, es verdad que el Partido Socialista, en este caso mi partido, desde los años 90, en esa apuesta porque las mujeres tenemos que conseguir esas cuotas de igualdad, hablamos de que la presencia de las mujeres en las listas era necesaria. Y hablábamos en ese momento de las listas paritarias, el 40-60, pero que es verdad que muchas veces ponían los 40-60, las mujeres íbamos allí al final donde no íbamos a salir. Claro. Entonces aquello tenía su poquito de truco, pero al final, bueno, iban, ¿no? Es verdad que aquello generó cierta crítica, y es verdad, y Ignacia menciona que quien valga o quien demuestre, yo creo que a veces si no nos dan la oportunidad difícilmente vamos a tener ocasión de demostrarnos. Y después desde luego ya apostamos firmemente por las listas cremalleras y las listas paritarias y los gobiernos paritarios. Eso lo vimos con el gobierno de Zapatero, un gobierno completamente paritario, no el gobierno de Grecia, que menuda estampa ha presentado en los tiempos que estamos. Vamos, que eso ya es ir para atrás, es más imposible, ¿no? Pero es decir, que las listas cremalleras ha sido una apuesta clarísima de este partido y nos sentimos bien, porque es verdad que de alguna manera obligamos, y digo obligamos entre comillas, a la presencia, a que nuestros compañeros en los pueblos, en las agrupaciones, hagan por donde las mujeres puedan ir, facilitándoles la vida, digo facilitándoles, y no teníamos ni que decir eso, porque cuando estamos poniendo reuniones de la ejecutiva y las pones a las 8 de la tarde, pues parece que la pones con la intención de que no vaya ninguna mujer, que en teoría tienen que estar, cuidando, atendiendo, haciendo la cena para cuando vuelvan los demás, ¿no? Es decir, por eso cuando llegan las mujeres a los espacios de decisión, pues cambian muchas cosas. Entran más mujeres, apoyar más mujeres, poner los tiempos, porque tenemos que hablar de eso, de los tiempos, del reparto de los tiempos. Tú tienes que hacer que los hombres sean corresponsables en el cuidado y en la atención, y entonces verás tú si lo vamos a tener fácil, porque las mujeres además queremos estar. Es verdad que ha habido mucho tiempo donde hemos dicho no, porque ni siquiera hemos sido ni educadas, ni preparadas, ni animadas para eso, ¿no? Pero en la medida en que vamos andando, las mujeres queremos estar porque tenemos mucho que aportar. Las mujeres tenemos que aportar muchísimo a la política, como ya se está demostrando. Entonces yo creo que es un paso importante el que haya listas cremalleras, que las mujeres que estén en puestos de salida, que los compañeros den un paso atrás y que al mismo tiempo, si luego en la casa son corresponsables, pues evidentemente nos harán la vida mucho más fácil. ¿Creéis que las mujeres hacen política de una manera distinta al hombre? Yo estoy convencida que sí. Claro que sí. Con un objetivo porque y una visión distinta. Hemos sido tratadas de distinta manera a los hombres. Entonces, con la mujer en la política se hace una política diferente que muchos hombres no aceptan, ¿eh? Yo creo que es una política de más mano izquierda, de entretejer, de hacer limar asperezas y llegar al objetivo. Exactamente. Sí, claro, porque quizás tengamos la costumbre en nuestras casas de que si no es de frente, da unas poquitas vueltas para al final llegar. Y sabes cómo hacerlo, ¿no? Y yo creo que somos las mejores economistas. Posiblemente no hubiéramos llegado a esta situación de crisis si las mujeres hubiéramos estado decidiendo en la economía mundial que se hace. Que Merkel decía están las excepciones, que esa es la excepción que confirma la regla. No, pero es verdad que las mujeres en ese sentido a la hora de gestionar lo hacen muy bien, porque si apenas recursos, pues son capaces de sacar a su casa adelante y poner, pues toda la vida mirando por la peseta. No, y también toda la vida machacada en muchos niveles que la hacen más sensible de cara. Por eso, es verdad, sí, en la política, en la economía, en las grandes empresas, lo que no quiere decir, y vuelvo yo a lo que dice Merche, ¿no? La señora Merkel, pero es verdad que también nos hemos encontrado grandes empresarias diciendo que a las mujeres embarazadas no se les debe contratar. Eso es cierto. Es que eso también es nos lo hemos encontrado y todos lo hemos, todos y todas lo hemos oído. Es que lo diga una mujer, exactamente, eso es muy fuerte. Es pecado mortal. Algunas veces los grandes errores también los cometemos nosotros. Sí, también. Pero se le diga a una mujer es que encima además que duele de una manera impresionante. Impresionante, ¿no? Sí. Por eso tenemos que estar, y cuantas más seamos, pues yo creo que más podemos también decidir. Creo que se ha humanizado un poco la política con la llegada de las mujeres a la política, se humaniza, porque cuando solamente había hombres en la política, hombre, hay rivalidades entre nosotras, por supuesto que también estaría bueno que no rivalidades hubiera, porque son formaciones distintas con idearios distintos. Pero yo creo que hemos humanizado la política, estamos haciendo una política inteligente, estamos haciendo una política de mano izquierda, es verdad, de no ir ahí a saco, darle más vueltas para al final conseguir el mismo objetivo. O
O sea, ¿cómo te lo diría yo? Una política no tan agresiva. Que la política agresiva, bueno, está bien en ciertos aspectos hasta cierto punto, pero bueno, hay que ser agresivo en los temas contundentes, pero pues no lo sé, en la vida diaria, en un partido político, en un cargo, que tengas, tampoco tienes que estar siendo agresivo a toda hora, tienes que ser más pausado, más tranquilo. Yo creo que eso lo que pasa, Merche, creo yo que es que también pero que yo creo que también al hilo de lo que dice Merche de no ser agresiva, a veces y al principio yo creo que a veces las mujeres hemos copiado el modelo masculino de agresividad, porque parecía que con eso éramos más, demostrábamos más y nos equivocábamos estrepitosamente. Yo creo que nosotros rentabilizamos muy bien los tiempos y no necesitamos la agresividad. De hecho, una política que ha venido dirigida tradicionalmente en mayor medida por hombres, y fíjate tú, dónde nos ha traído y el concepto que tiene la población y la ciudadanía de la política. Quizás, como decía ahí, la historia hubiera sido distinta si hubiera habido más mujeres tomando decisiones. Nos quedan, hablabais de temas duros en los que quizás uno pues se pone más serio y quizás la mano izquierda en algunos temas no cabe, no viene al caso. Nos quedan temas duros que abordar sobre temas de igualdad, sobre temas de discriminación. Tenemos que hablar de violencia de género indudablemente, porque además es un problema muy serio que no para y que me imagino que desde todas las formaciones sí que se intenta erradicar, se intenta luchar con él, pero no sé por qué la clave. Bueno, pues me imagino que vendrá en generaciones siguientes en la educación, que es lo que estamos incidiendo todo el tiempo. Tenemos que hablar también de un tema que se ha puesto encima de la mesa recientemente, con el tema de bueno, pues esa modificación que se va a hacer a la ley del aborto, y tenemos que hablar de los centros de información a la mujer, si realmente corren o no corren peligro, porque ayudan a muchísimas mujeres, y a partir de la reforma de la administración local, a ver qué pasa con ellos. Son temas que tenemos que abordar, que son temas muy serios, que afectan a las mujeres, y que ahora ya sí vamos a ver en la segunda parte del programa. No se nos vayan, porque enseguida vamos a hablar de estos y otros temas aquí en nuestra mesa de actualidad de debate. Buenas noches de nuevo, señoras y señores. Abordamos esta segunda parte del programa Actualidad Debate, en el que les recordamos a todos ustedes que estamos hablando de igualdad. El próximo domingo se va a conmemorar el Día Internacional de la Mujer, y la lucha por la igualdad encima de esta mesa y de, bueno, esperemos que de muchos foros de debate, de muchas mesas, para que llegue a la sociedad en general. Hay muchísimos temas de los que hablar sobre este asunto, como por ejemplo las normas que es verdad que se han ido poniendo encima de la mesa para evitar una publicidad que bueno, a las mujeres nos dejaba en un lugar impresionante en muchísimos spots que hemos ido viendo, y que desde el propio Instituto Andaluz de la Mujer, en este caso Andalucía, que es donde nos circunscribimos porque pronto se celebran elecciones, pues se han puesto medidas encima de la mesa que evitaban esta publicidad con esas imágenes, como decía Merche en la primera parte, de enseñar las piernas y de una... de un coche. Y de una, los anuncios de los coches que además todas y todos recordamos. Hay muchísimos temas que abordar con respecto al papel de esa mujer, ese prototipo que muchas veces la sociedad tradicionalmente se ha marcado, la dificultad que tenemos para acceder a puestos de responsabilidad, y además ese papel en el que hay que estar guapa a la hora de presentarse al trabajo, tienes que estar guapa, tienes que ser una buena profesional en tu trabajo, tienes que ser una buena madre y tienes que cumplir en todos los aspectos de la vida, por encima de lo que se le pide de media a cualquier hombre, eso es seguro. Pero decía que vamos a abordar temas difíciles, temas duros, temas complicados, y uno de ellos, yo diría que uno de los más gordos, de los más importantes, porque nos va la vida en ello, es el de la violencia de género y la cantidad de mujeres que mueren a manos de sus parejas. Por supuesto, no vamos a decir que sea como en algunos sitios defienden, bueno, y es que los hombres que no tienen violencia de género, no es comparable para nada, o sea, es que no estamos hablando de lo mismo, ni tiene nada que ver. Estamos hablando de muerte de mujeres, y son muchas las que van, y algo que no para, a pesar de que
se han puesto muchísimas medidas y presupuestos encima de la mesa para evitar esta violencia de género con recursos. No sé si faltan recursos, si falta presupuesto, si faltan más medidas o si lo que nos falta es sensibilización y, en definitiva, educación desde los niños y las niñas más pequeñas. La violencia de género es la mayor lacra y nos va la vida en ello. Sí. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Es una lacra, es la mayor lacra, por supuesto, para las mujeres. Es cierto que hay violencia de género entre los hombres, de mujeres hacia hombres, entonces, pero no tiene nada que ver. Es un tema que realmente, si te paras a pensar, dices, bueno, ¿cómo se soluciona esto? Porque es que se han puesto medidas, es verdad, a lo mejor esas medidas de seguridad no llegan a todos sitios por motivos evidentes, también hay unos recortes y hay una falta de dinero que hace, bueno, pues que, no sé, no haya tantos guardias civiles o policías, yo no sé cómo se resolvería esto, pero sigo pensando lo mismo, es educación, es educación desde la cuna, educación en igualdad, es el ejemplo. O sea, si yo soy un varón y en mi casa veo cómo trata a mi padre, a mi madre, que la trata mal, la desprecia, se le escapa un guantazo de vez en cuando, siempre por el bien de ella, por supuesto, ¿yo qué voy a hacer cuando sea mayor? Pues en el momento en el que yo tengo una novia, una pareja, pues ¿qué voy a hacer? Pues seguir los patrones de mi padre, porque para eso era mi padre, era el cabeza de familia, era el que mandaba en mi casa. Entonces yo hago lo mismo, lo voy transmitiendo. Entonces, esa transmisión de valores negativos es muy difícil de erradicar, es muy difícil. ¿Por qué? Porque lo llevamos, es que yo creo que lo llevamos en nuestro ADN, pero tanto hombres como mujeres. Hay mujeres que son más machistas que los hombres, Y tanto. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que pasa con esto? Encima menos cada vez, afortunadamente. Sí, pero seguimos educando a nosotras. Pero ojo, a mí hay un problema con respecto a la violencia de género que me preocupa mucho, y es el de las muchachas jóvenes. ¿Qué pasa? Ha habido una involución de los objetivos de las mujeres. Ha habido una vuelta hacia atrás a los presupuestos de hace 50 años. Entonces tú ves a niñas con 20 años que a lo mejor están siendo maltratadas. Hombre, evidentemente ya si te pega una paliza está claro que estás siendo maltratada y hasta la más tonta se da mucho cuenta. maltrato psicológico. Pero tienes maltrato psicológico, o te dan un empujón, o te dan un pellizco, o te dicen no te pongas la minifalda, no vayas con medias, no te pongas esos tacones, no te vas sola a las 3 de la mañana a tu casa. Eso es violencia de género en muy pequeñito punto, pero eso, si tú lo dejas pasar, yo lo veo grave. Si tú lo dejas pasar, se va agrandando. Cuanto más te cohibes tú, más confianza pilla el maltratador y más sube el grado de maltrato. Si tú a la primera no contestas, si tú a la primera no denuncias y si tú a la primera no te vas, le das pie para que siga y suba hasta que ya llegue a un tiempo irreversible, donde ya te han dado 2 o 3 palizas, ya vives absolutamente muerta de miedo, te da terror salir a la calle, terror contárselo a tus amigos, a tus familiares y por supuesto denunciar, ni pensarlo. Hay muchísimos casos de violencia de género que no están denunciados. Por miedo, por vergüenza. Hay otras que van, muchas que van, denuncian, pero luego la denuncia la quitan antes de los 15 días. Y hay muchísimo miedo todavía. Y lo que es peor, la gente joven, tú hablas con los chavales y la mujer en su casa con la pata quebrada. Han salido los datos que te ponen el vello de punta. Claro, totalmente. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pues que hay una ola de puritanismo que no sé de dónde ha salido. Hay un gobierno también conservador en el país, donde es evidente que esas ideas, pues como que no cuajan, esas ideas más modernistas. Entonces, hemos vuelto un poco atrás. Y estamos como estamos, que veas gente joven y que dice, hija mía, y para esto llevo yo 30 años luchando. Es cierto. Lina. Bueno, decía Lina que parece muy grave lo del maltrato psicológico. Yo creo que lo del gobierno conservador tenga que ver con que la gente joven de ahora entre años yo creo que no. Yo creo que no. Y en cuanto a los recortes, los guardias civiles, la policía, nunca vamos a tener el número suficiente de guardias civiles o de policías para estar detrás de cada mujer. El presupuesto de lucha contra la violencia de género no se ha reducido, se redujo un poco en lo que era la campaña publicitaria, echando mano de campañas anteriores y reciclándolas, ahí sí, pero no en el presupuesto para prevenir la violencia de género. Yo creo que es tan grave la violencia de género de la torta, claro, como la violencia de género donde
día a día, hora a hora y minuto a minuto machacan a una mujer psicológicamente. Claro. Igual de grave. Porque mueren igual. Hay mujeres de violencia de género que al final mueren y no han recibido una torta en su vida, pero llegan a ese momento, yo creo que peor que a las que la han pegado, porque es un machaqueo, sí, no un machaqueo psicológico de minuto a minuto, y esa mujer al final no se considera absolutamente nada, se considera un despojo, se considera que no tiene derecho a nada, se considera que es que todo lo que le está pasando es culpa suya, porque le llegan a ese grado de no considerarse nada. Es que la anulan por completo, como dice en Natividad, y al final esa mujer muere como las demás, pero yo creo que ha sido mucho peor todavía, mucho peor todavía. En cuanto a las jóvenes, bueno, que el gobierno sea conservador no tiene nada que ver para que las jóvenes de hoy en día, que ahora tienen 15 o 16 años, hace 8 años para atrás gobernaba el Partido Socialista, no creo yo que tenga culpa, ¿no? Y en la Junta de Andalucía estaba ahí gobernando PSOE e Izquierda Unida, por eso también tiene la culpa no lo creo, la verdad que esa apreciación no la creo. Y sí, que hoy en día, con todo lo que venimos luchando, algo está fallando, está claro. Algo está fallando, el gobierno conservador no, algo está fallando. Que niñas de 15, 16 y 17 estén sufriendo malos tratos, no solo el que te peguen, sino el, como tú dices, la falda no te la pones, que no sales con tu amiga, cuando están sufriendo algo violencia, está fallando, está claro que está fallando, porque se supone que con todo lo que estamos trabajando desde hace muchos años, ya no se tenía que producir esos hechos en esas niñas. ¿Puedo contestar? Si quieres ahora cuando sea tu turno, bueno, ya es verdad que el mayor, yo creo que es un déficit democrático lo que tenemos grande en nuestro país, el que haya asesinatos a mujeres, tenemos que llamarlos por su nombre, ¿no? También es verdad que en otros países de nuestro entorno no se contabilizan, digamos que no es que pase solamente aquí en España, que no. Lo que sí tenemos que hacer en España es trabajar precisamente y poner los medios suficientes para que esto no ocurra. Hombre, yo en este sentido sí me gustaría decir que efectivamente yo creo que tiene que ver, Lina, a veces los presupuestos que se ponen desde un gobierno para apoyar o para no a una situación, en este caso de violencia, porque tú dices que había un recorte mínimo, si es que había, y en violencia no, bueno, pues más de un 20%, por lo que nosotros sabemos, en todas aquellas políticas contra la violencia de género, y más de un 30% en las políticas de igualdad. Y cómo los servicios de apoyo a las mujeres, que es verdad que como tú decías, que sufren maltrato psicológico, que tienen necesidad de un recurso cercano, bueno, pues ahora mismo estamos viendo que fuera de nuestra comunidad autónoma hay muchas comunidades, Castilla-La Mancha, Madrid, ha desmantelado por completo la red de asistencia, no tienen CIN, no tienen Instituto de la Mujer, han dejado fuera de servicio las casas de acogida. Entonces quiere decir que no es lo mismo cuando tú apoyas con todos los mecanismos que están a tu alcance, asistenciales, de protección, de atención a mujeres, les resulta más fácil. No quiere decir, no hemos acertado completamente como para eliminar la violencia, pero sí es verdad que aquí ahora mismo, donde nosotros estamos en Andalucía, con una red de centros de información a la mujer, con una abogada, una informadora, que por lo menos te sacan, o sea, te enfocan hacia dónde tienes que seguir tus pasos. Pero importa y mucho el presupuesto y dónde invierta el dinero. Eso está claro que es muy importante, porque las campañas de sensibilización, en la medida en que abundan, pues es verdad que también retraen a los demás. ¿Qué ha pasado, por hacer una comparativa, que no sé si será más o menos acertada, pero en las campañas que se han llevado a cabo contra los accidentes de tráfico, es verdad que había una continuidad en esto y han bajado los accidentes de tráfico. Han vuelto a subir. Han vuelto a subir en este tiempo, por lo que quiera que sea. Bueno, por lo que quiera que sea. No ha habido campaña informativa, no ha habido campaña de sensibilización, ni los apoyos a las mujeres se les ha retirado esos servicios y esos recursos. ¿Qué pasa con las mujeres jóvenes? Pues efectivamente, yo creo que forma parte de esa educación, que cuando tú no estás educando en igualdad, que cuando retiras del sistema educativo todos aquellos conocimientos que hace que tú tengas una educación igualitaria y que veas a tu compañero chico en igualdad de condiciones que tú, después como pareja, entiendo yo que nos debiéramos de tratar igual. ¿Qué pasa? Tenemos más peligros añadidos, porque aparte de que hablemos de esto, la gente joven se maneja ya en otros espacios, los trabajos se maneja en internet, en las redes sociales, que si Facebook, en fin, es decir,
el control que los chicos están ejerciendo hacia las chicas es brutal, y ahí, ¿qué coto le ponemos a eso? Es decir, que tenemos nuevos sistemas de control hacia las chicas que tendremos que no solamente prevenir, atajar, trabajar, ver con ellas, pero sí es verdad que se dan una confluencia de circunstancias, desde que un recorte de presupuesto a nivel central en cuanto a la atención a las mujeres que son víctimas de violencia de género, en todo lo que tiene que ver la igualdad entre hombres y mujeres, porque no se ha desarrollado la ley contra la violencia de género, que se quedó ahí y no se ha desarrollado. No se ha desarrollado la ley de igualdad, que se quedó ahí y ahí está. Es decir, que todo eso cuenta. No quiere decir que tenga que ser solo, cuenta. Y ahí sí es verdad que habría que hablar de un pacto a todos los niveles contra la violencia de género. Tendríamos tantos pactos, pero es verdad que no es fácil llegar a pactos y llegar a acuerdos, pero yo entiendo que al final las mujeres, de una forma u otra, son las que sufren esta situación en buena medida, que son muchas las que no lo denuncian, que son muchas las que no lo declaran, que son muchas las que retiran la denuncia por eso que hemos dicho, miedo, por presión, por lo que quiera que sea, por la educación, por lo que quiera que sea, ¿no? No podemos hacer eso. Si no hay denuncia, pues a veces la protección hacia ella es más complicada, ¿no? Entonces yo creo que esto es largo y tendido, y es verdad que, como hemos visto en el empleo, y muchas de ellas no salen porque no tienen trabajo, no tienen dinero para mantenerse, y la dependencia del agresor es grande. Es decir, si esto daría para un debate completo de más de 2 horas, ¿no? Pero sí es verdad que es una lacra, que un país, desde luego, tiene que medirse también por los apoyos y por el dinero que invierte en que las personas estén seguras, y en particular las mujeres. Ahora sí, yo no estoy de acuerdo. Creo que cuando se implanta un gobierno conservador, sobre todo la gente que tiene el cerebro un poco más blandito, porque es más joven, tiene más capacidad para captar las ideas, esa involución de los conceptos que hay de un tiempo a esta parte la están captando la gente joven, y entonces está clarísimo de que habéis llegado vosotros al gobierno. Pues es verdad, no hay tanto dinero en políticas sociales, no hay dinero en políticas de igualdad, no se ha desarrollado la ley contra la violencia de género ni la ley de igualdad. Entonces es evidente que esto afecta a la población, afecta a la gente más joven, que es la que menos batalla está y la que menos brega está, y a la que las ideas le entran más cercanas. Con respecto a lo del maltrato psicológico, es cierto, el maltrato psicológico es igual de horroroso que el maltrato físico, pero el maltrato psicológico se sale de la muerte, no, y te deja una familia sin una madre, unos hijos sin madre, unos padres sin hija. De la muerte no se sale. Del maltrato psicológico, la que quiere sale, si es valiente y se va del lugar donde está siendo maltratada, se sale, se tarda. La que quiere puede, se tarda porque tiene que ser terrible. Yo no lo he vivido jamás, pero tiene que ser terrible salir de una situación así, pero se sale. De donde no se sale es del asesinato. De ahí no se sale, y eso sí que es verdad que deja marcado a toda una familia para siempre. Entonces es lo mismo, efectivamente es lo mismo, pero con un grado totalmente diferente de cómo afecta a los demás, de cómo afecta a ti misma, que es que te quedas sin vida. Que no te quedas, que ya no estás. Que es que ya no Bueno, estás. pero yo lo que quería decir con lo del maltrato psicológico, Sí. El maltrato psicológico también lleva a la muerte, o sea que hay mujeres Bueno, que no han sí, sido, se han claro, suicidado. Sí, se habla de claro, suicidio, sí, que no, se han el suicidio no, y hombres que la han estado maltratando psicológicamente y no la han estado pegando, pero que al final también la han matado. Sí. También existe eso, es lo que yo me Bueno, te referías físicamente. Claro, Bueno, pero yo que al te- final Que no le hayan dado paliza, Ya, pero al final la han matado también. Sí, no, lo típico claro, que claro, hay que ver claro. si no se peleaban, No, ni se daban sí, voces, sí, ¿no? claro. ¿Cómo Y podía muchos- ser y eso? Y eso es muy civilino, Es además, civilino. Sí, es que yo había entendido otra cosa. No, y no, muchos sí. que es muy curioso porque matan y después se matan, que yo estoy harta de hoy. Sí, ¿Y por qué mátate no se han tú matado antes de y- matar a nadie? Exactamente, mátate tú y ya está, si no estás a gusto. Mira. Son, pues vosotros Sí. como valoráis esto, y Sí. además tú Nati, en este caso, que has tenido un puesto de responsabilidad en... El que ellos en se el maten instituto. después. No, Ajá. el que hay personas que dicen, es que son enfermos. Evidentemente No, son no, delincuentes, está claro, no, son no, asesinos, no, son no. delincuentes. De son enfermos personas, nada, eso sí, no son nada, son nada, personas nada, sí, frustradas, con un montón de carencias Suelen emocionales, ser, con los suelen ser valores unos cobardes, totalmente... normalmente. Cobardes, pero son Porque delincuentes. matan, Claro, por eso es más porque delincuentes. mantienen una actitud fuera de casa y otra bien distinta. Sí, No sí, son sí, capaces sí, de sí. dominar ni de hacer aquello que necesitan Personas fuera de complejas. casa.
totalmente. Y digo, cobarde en ese sentido, ¿no? Porque manifiestan una cosa fuera y dentro con quien se ensañan es con su mujer, ¿no? Que es la que la tienen allí, ¿no? Entonces yo entiendo que aquí da igual el nivel económico, el socioeconómico, los recursos que tenga. Quiero decir que un maltratador, un asesino... La violencia de género toca a todas las clases sí, sociales. sí. Independientemente, además lo hemos visto. Todas. Y aquí no vale la excusa de que si bebía, que si tenía... No. Eso como mucho podrá potenciar algo, pero vamos, eso no es excusa alguna, porque quien maltrata lo hace con una intención, que es lo que decíamos, ¿no? El maltrato psicológico, que es como normalmente empieza, y es de acorralar, de coaccionar a la víctima, Controlar. de tenerla sometida, de aislarla y de controlar Sí, su que muchas veces, como decía Lina, te puede llevar... y que te poco a puede poco te va matar. cerrando el círculo y que Exactamente. cuando quieres acordar no eres nadie. No eres nadie, no eres nadie. puedes salir, Claro, es que no eres puedes nadie. salir de ahí. Yo no considero que un maltratador sea un enfermo, Claro es que un no, delincuente no lo es. y un No lo es, chorizo. No lo es. Un chorizo. Así de claro. Un asesino. Claro, porque te está robando. Y el que te mata a un está asesino, robando- o sea, el que mata te a un está asesino. robando tu vida. Y un te mal está padre. robando tu vida en vida y Porque ahora ya encima, podemos hablar de después mala te mata. persona. Y un mal padre. Y un mal padre. Mala gente. Porque, Son bueno, mala deja de gente. liarnos un poquito, Ay, porque sí, Lina, es verdad. no estamos hablando del papel de la hija y de los hijos que viven que ven ese Víctima, ejemplo, que son víctima. unas víctimas pero grandes. Víctimas de la violencia de género, Sí. totalmente. Víctimas para el futuro, víctimas que ahora son consideradas también ya como víctimas, Sí. gracias a Dios, no las que mueren también, pero las que quedan Es que hemos visto también, casos de padres también. maltratadores que han tenido También. custodia de hijos y de hijas, Sí. que eso era muy grave. Sí, sí, Hombre, claro. llegado a matarlo. Y han llegado a matarlo. Claro, a llevárselo en el tiempo que les correspondía. Por y hacerle y daño cargarlo a por la hacerle- madre. Exactamente. Eso lo hemos visto en muchos casos. Entonces, Sí. yo creo que es importante que se consideren como víctimas. Y en cuanto a los recortes, como habláis, de que influye, hombre, yo no lo considero así, pero yo os trasladaría a vosotros la pregunta. Recortes ha tenido que haber en todos sitios por la situación que hemos vivido y de dónde veníamos, la sabemos todos, ¿no? En la Junta de Andalucía también había recortes. El presupuesto se ha mantenido el mismo. No, recortes a... Estamos hablando de violencia. Por violencia de género. Estamos Por hablando... ejemplo, la Junta de Andalucía ha dejado de pagarle a mujeres de violencia de género, con su acta de violencia de género, los cursos de formación. Y le ha mandado a su casa porque la Junta ha dicho que no tenía dinero. Eso no, Eso ahí es no lo estoy que, de acuerdo contigo. eso es lo que han dicho los... Hombre, ¿cómo que no? No, porque no Luego, es verdad di- eso tampoco, Katy. Bueno, entonces Lina. es lo que han dicho los medios de comunicación, Bueno, bien, ¿vale? ya está. Y que han consultado con la Junta de Andalucía. También, por ejemplo, vosotros habéis quitado incentivos de empleo a las mujeres. ¿Como cuáles? ¿Cómo cuáles? No, es que Como no... que no, la Junta de Andalucía no ha quitado ningún incentivo de discriminación positiva de la mujer a... No. Sí, Es lo cual- habéis Tú podrás quitado. decir cuáles, porque es que no es Claro. así, no es así. El muchas- pero incentivo para que un contrato se convierta de indefinido a, a indefinido, lo habéis temporal. quitado. mira, la verdad Esa- es que sí, eso no es sí así. lo habéis qui- No, no. vamos a ver. Entonces, Que el tú- gobierno, pero no, es no, gracioso. no, pero sigue. Vosotros sigue, tenéis sigue. muy claro que el gobierno ha hecho Pero- recortes. Cuando yo digo lo que vosotros habéis No, hecho, no, pero es que no, existen. es que no es así. No es que así, no vale. es. Es que No, pero vamos- Claro, termina claro tú. que es. No, pero Bueno, déjala que hable, que es la que termina, no ha termina hablado. tú y ahora Vamos a ya ver, podemos hablar. Vosotros habéis quitado ese incentivo, que es un incentivo para el empleo. Habéis quitado el incentivo de poder contratar a gente para sustituir a las mujeres en la baja maternal. Ese incentivo que existía para las empresas lo habéis quitado vosotros. Nosotros lo hemos quitado. Nosotros tenemos capacidad en la empresa privada de hacer eso. En la empresa privada no, Hombre, en la- no, vamos es a ver. que eso En no la- es así, eso no forma parte de nuestra Incentivo. obligación. Pero vosotros teníais, como Junta de Andalucía, un incentivo a las empresas. Eso lo habéis Ojo. hecho vosotros desde el gobierno. No, no, que las perdonadme mujeres... que no, Sí. que lo habéis quitado vosotros. No, que era no, un no. incentivo que teníais vosotros en vuestra legislación como Junta de Andalucía. Y lo habéis eliminado vosotros, igual que el del contrato indefinido. Lo habéis eliminado vosotros. Pero si Y lo nosotros de no tenemos ayuda a capacidad, domicilio, lo pero si del no tenemos dinero de ayuda a capacidad con la domicilio empresa, también lo hemos eliminado. Bueno, sí, que pero sea con la la empresa Junta. privada. Pero Nati, estoy hablando, No. no estoy hablando que tú tengas capacidad con la empresa. Hombre, con la empresa privada va a Tú le decirle- das a la empresa privada incentivos para que hagan las cosas. Y la Junta de Andalucía ha quitado los incentivos para que las empresas privadas hagan las cosas. Eso es a lo que me refiero. Pero vamos a ver, en el supuesto de que eso, que, en Sí. fin, que no lo comparto, es que los incentivos que ya vienen desde arriba, es que vosotros sí es verdad que lo habéis quitado por completo. Y el dinero que tenía que haber llegado a la Junta falta más de 8.000 millones de euros desde que estáis gobernando. Entonces, difícilmente podemos, digamos, llegar hasta todos los sitios que queremos. Pero en relación a las políticas de igualdad, de verdad, permíteme que te diga que difiero en todo lo que estás diciendo, porque se mantienen tal cual, se mantienen, ¿no? Entonces, yo hacía mención a que el gobierno de la nación
ha recortado un 20% en políticas contra la violencia de género y un 30% en la violencia de género no. En políticas de igualdad. Mientras que aquí el gobierno se ha mantenido en proyectos el mismo presupuesto. como he dicho, en campaña informativa, pero en violencia de género en sí, no. Digo Campaña. yo, igual que tú dices que no a lo mío, Bueno, pues ya yo está. digo que no a lo tuyo, pero claro. que las ayudas, Claro. porque mira, en Madrid, la Comunidad de Madrid no tiene servicio red de atención a mujeres víctimas de violencia de género, no lo tiene. No tiene casas de acogida, no las tiene. Esa red pública andaluza es aquí. Entonces, las ayudas, los incentivos que recibían del gobierno las asociaciones, las organizaciones, que son las que se han cuidado de atender a las mujeres víctimas de violencia de género, eso se han recortado estrepitosamente. Entonces, estamos hablando, verás, que de alguna manera, tú dirás la parte que tú consideres, pero que la verdad, y estamos hablando de mujeres víctimas de violencia de género, es que había unos recortes que se notan, que se notan bien. Sí, es que si tú recortas desde el gobierno central, lo que llega aquí ya llega recortado. Me gustaría que abordáramos, nos Pero quedan bueno, dos temas, vosotros aquí tenéis dos temas también capacidad interesantes. económica, ¿no? Todo Capacidad llega del gobierno. económica. Pero el 80%, Claro, llega del gobierno. El exactamente. 80%. Nos quedan dos temas interesantes que quiero ver. que pongamos Venga. encima de la mesa. Uno de ellos es el tema, además, por actualidad de la modificación que se va a hacer a una ley del aborto que al final no se reformó, que no se llegó a Por hacer esta suerte, reforma la ley y de que plazo. puntualmente se va a modificar el apartado que se refiere a las menores de 16 años. Valoración por parte de los partidos políticos, Merche. Negativa, totalmente. ¿Por qué? Porque aunque no nos lo creamos, todavía hay familias, todavía hay gente con una mentalidad muy cortita en el que una chavala, por ejemplo, unos padres, que la chavala con 16, 17 años se queda embarazada. ¿Y ahora qué hace la chavala? Si tengo el niño, malo, y si no lo tengo, peor, ¿no? Porque esta gente con esta mentalidad todavía existe. Entonces, qué mejor que esa chavala vaya a donde corresponda, a hablar con la asistente social que corresponda, con la psicóloga que corresponda, que esta gente que es profesional de lo que hace le atienda y le diga, pues sí, efectivamente, en tus condiciones, si tu familia se entera, quizás sea peor el remedio que la enfermedad. Entonces, vamos a practicarte un aborto sin el consentimiento de tus padres, aunque seas menor de edad. ¿Vale? Lo que no se puede hacer es una chavala que tiene semejante lío familiar, semejante problemática, decirle, no, mira, tú no puedes abortar si no se lo dices a tus padres. Bueno, ¿y cómo le digo yo a mi padre que me quedo embarazada y que voy a abortar? ¿Qué hace? Porque es que mi padre cuando me vea coge y me da una paliza. Para eso se hizo este apartado en el plazo. Las menores de edad podían abortar sin el permiso de sus padres en estos casos. ¿Por qué? Porque también les va muchas veces la vida, por decirlo así, en ello, ¿no? Porque hay todavía gente muy cerrada de mollera que estas cosas no las acepta. La libertad de las mujeres para decidir en estos aspectos no las aceptan. Y que no me digan a mí que una chavala con 16 años no sabe lo que quiere, porque hoy día ya afortunadamente sí se sabe más lo que uno quiere. Y con 16 años, si eres medianamente inteligente, sabes si quieres tener un hijo o no. Lina. Pues yo considero lo contrario. Yo tengo una hija con 16 años y yo no creo que ella sepa todavía poder decidir en un tema tan sumamente importante. Hombre, lo veo porque es que a mí me pregunta casi todo. Me preguntan de los temas más banales, pues en ese yo considero que también me tiene que preguntar. ¿Por qué no en ese? ¿Por qué Hombre, no en a lo ese? mejor a ti sí, oye, porque si tú Claro, eres así, pero si esos tú casos que tú cuentas esos serán los casos son mínimos, muchos. serán no, los mínimos. No, hay muchos Pero casos así. y yo no ese supuesto o plazo Vale. o apartado está puesto para eso. Pero que yo no considero que Para una niña de respetar la verdad con intimidad de 16 esas años niñas. tenga capacidad de decisión. Yo lo veo en mi hija, y mi hija no es una cría inmadura, ya es una cría madura, porque yo lo veo que lo es, pero te pregunta muchas cosas que tú ves que no tienen la importancia suficiente, cuando más esa, que sí que es una cosa trascendental para su vida, que pueda preguntarle y que pueda consultarla con su familia. Yo lo creo esencial, pero yo no me quedaría solo ahí. Está hecha eso está hecho para proteger a los menores, pero también hay que proteger a la familia, ¿no? Y que la familia se entere, creo yo, yo creo que sí. Yo creo que proteger a ambos lados. Habrá casos en los que tú solo puedas decir a tu padre, pero habrá casos en los que digas, ay, mamá mía, madre mía, Pero, ¿cómo voy a hacer yo esto? Eso está hecho
así y creo Sí, que yo lo está entiendo bien. que está hecho con ese para mí motivo, No está hecho pero- con ese motivo, precisamente. Vamos, tiene parte de eso, pero no es toda no es digamos, el motivo principal tampoco Sí, la es. filosofía de ese punto. Digamos que Claro. tiene parte de eso, ¿no? Pero bueno, se ha terminado Lina. No, vamos a ver. Lo que sí está claro, que entiendo yo, es que la reforma, la ley de salud sexual y reproductiva, que es del 2010, era una buena ley que nadie ha pedido cambiar, nadie pidió cambiarla. Porque, Nosotros sí. vale, vosotros sí pedisteis cambiarla, Y pero nosotros también. bueno, pues Pero o sea, nosotras por aborto libre En sentido y opuesto. vale, en sentido vale, opuesto. vale, En pero sentido que en opuesto. estos años ha ido funcionando, ha dado resultados, ha tenido resultados y ha tenido el mayor de los consensos, vale. Y que cuando el gobierno de Rajoy se metió en aquello de vamos a reformarlo, vamos a reformar la ley del aborto, pues la verdad es que La conocida ley Se de metió Galón. sí, en un La la verdad es que se le Se volvió en metió en un contra porque al berenjenal final Claro. lo que parecía que íbamos a defender o que iban a defender al no nacido, al final fue una traducción en votos. Es decir, no me compensa los votos porque voy a perder, pues resulta que los retiro. Y ahora se cogen al artículo 13 de la ley 2010, donde habla precisamente de las mujeres menores de 16 y 17 años. Y ese artículo sí dice de informar a las familias, sí lo dice, sí lo habéis leído, que se informe a las familias, y que al mismo tiempo se le informe a las menores de todos los recursos que existen, pero que en el caso de conflicto, pero habla de que se informe a las familias. Lo que se entiende es que en una familia normal, lo normal es que te diga tu hija lo que tiene, Claro. lo normal, porque entendemos que desde esa confianza y de esa educación que está Si la recibiendo propia y demás, cría no te lo dice, claro, ya, es porque raro, ya tenemos ahí un raro. conflicto. Si tu hija no te puede decir lo que lo que le ha pasado, es porque ahí tenemos más conflictos entre medias. Una situación, como decía Merche, de conflicto con el padre, puede ser una misma violación. ¿Y qué ocurriría si la hija quiere tener el hijo, la criatura, y los padres dicen que no? Exactamente, Y esa- los padres esa dicen es que no. esa es otra. Y luego, esto también se contradice con la propia reforma o la ley que puso en marcha con el gobierno de Aznar, donde capacitaba a las menores a poderse someter a una cirugía estética, a poderse casar con 13 años, que ahora mismo es que una menor se puede casar con 13 años. Quiero decir, si una chavala menor de 18 años es libre, para no decirle a los padres, porque ahí no dice consúlteselo a sus padres, no, puede meterse en una cirugía estética, en un trasplante, en lo que tú quieras. Y en un aborto, cuando no ocurre, cuando tú no se lo puedes contar a tus padres, es que la familia no funciona bien, ahí tienen más problemas. Lo normal es que se lo digan. Y el artículo 13 lo recoge perfectamente. La necesidad de que la menor se lo diga a alguno de los progenitores, se lo diga. Tiene que decírselo a alguno de los progenitores. En caso de todos los casos, todos los supuestos que estamos hablando, cuando no se lo puede decir, pues que ella pueda decidir libremente. Pero que yo entiendo que ese artículo, bueno, la modificación que se plantea ahora mismo, yo creo que es de alguna manera intentar, en fin, Volver atrás, contentar a los grupos más reaccionarios de la Exactamente, derecha, porque sí. otro sentido no tiene, ¿no? Yo por lo menos no lo entiendo. Además, porque viene recogido. el artículo contempla que se tiene que informar a los padres, Sí. no que los padres digan sí o no. Claro, que se tiene que informar, que se informan. Pero no que el padre diga sí o no, o la Claro, madre Pero sí ¿qué o no. pasaría si la menor quiere Decir- tener y los padres dicen Hombre, ni hablar? pues ya verás tú, Pues, pues por ese imagínate, supuesto, pues que claro. entramos en una situación, bueno, pues realmente complicada. Por eso yo entiendo que el hecho de que se mantenga ese artículo tal cual está, que se informe a la familia, que se le informe a la menor de todos los recursos y En todas las cualquier caso, una prestaciones que pregunta hay. que se surge y probablemente esté surgiendo a muchas de las personas que nos estén viendo es: vamos a ver, esa menor tiene una situación en su casa complicada, bien de malos tratos, que haya sido una violación, que haya Sí. sido, o que crea O que no lo van a normal, entender, pero o que que no crea lo van a entender, claro. en un caso normal, y si es una cría que en este caso han educado una familia normal, vamos a meter normal entre comillas, porque normal también depende de lo que cada uno entendamos, Exactamente. pero en una situación, bueno, pues como las que normalmente nos encontramos, lógicamente una hija habla a lo mejor con un padre, puede que le dé más reparo, con una madre que es una mujer igual que ella. Lo normal es que se lo cuente, yo creo. Claro, Claro, Hay lo situaciones- normal, en la eso es lo inmensa normal. mayoría. Hablamos como el tema de la En violencia. la inmensa género. mayoría. Es verdad que también hay casos Le- puntuales, afortunadamente, Claro. que son situaciones, bueno, puntuales no, hay muchos, pero no son la mayoría. Muy complicados en los que dices, bueno, es que yo creo que mi padre o va a hacer una locura o me la va a hacer a mí. Tú O, imagínate, perdón, Caro, tú imagínate una violación.
has sido violada por tu padre, te quedas embarazada. Entonces, ¿qué haces? Denunciar al padre, lo primero. Vale, denuncia al padre, pides ayuda para abortar. ¿Y qué tienes? ¿Que pedirle permiso al violador para poder abortar? Eso por está claro favor, que no por vas, favor. que no A lo que- Evidentemente en casos normales no. Voy un paso es- más, y es esa cría con 16 años, 17... Que ya no se es tan queda- cría, que se puede casar con que- 13 años, Exactamente, que ya no se es puede tan casar cría. con esa edad que eso esa también mujer tendría- con 16 años, con 17, se queda embarazada, tiene una situación complicada en su casa, compleja por cualquiera una de las circunstancias que puedan ser, y decide que quiere abortar, o por lo menos quiere informar. Tiene que informar a otros foros, por supuesto, la va a atender, o no sé, la van a atender profesionales del sector que sí que van a hablar con ella para informarla y demás. Claro. Pero así que no se queda en el aire. Que no, No es que se la niña queda, va directamente, no, y que la- no. Y hablaba además de que toda esa información, de que tienes unos días de reflexión. O sea, la propia ley ya lo contempla, la del 2010. O sea, que tú vas a recibir toda la información, todos los recursos. No te van a decir, oye, no, mira, es que si no quieres abortar, que sepas que están también todos estos mecanismos antes de llegar. Pero si lo más complicado para las mujeres, lo más dañino para una mujer es tener que abortar. Sí. Si eso es el estamos de peor acuerdo. espacio, claro, eso es el peor, Ahí estamos de acuerdo. la peor situación que La- puede la vivir peor una mujer. solución. ¿Tú Claro. recuerdas cuando las La peor feministas nos solución. decían abortistas? Claro. Abortistas, que parecía que nos gustaba Por Dios, abortar, que claro que estábamos no. allí Nosotros todo el día queremos esperando. nuestro Como la defensa de la libertad. Con lo Abortista, complicado que no, tiene que es ser una decisión de horrible. esa. Hay que poner todos los mecanismos Claro, claro. para que la mujer decida, pero que decida en libertad y que la mejor Pero es opción que sea existe. no abortar. Claro, exactamente. Que la Mira, mejor por eso, opción no por sea eso, abortar. Lina, esta ley se llama de salud sexual y reproductiva, porque a lo último que se llega es a lo del aborto. Se habla de la formación ya desde los colegios, de irla, digamos, indicando, formándola, educándola en igualdad y educándola en lo que todo esto supone. Es decir, que antes de llegar al aborto, tú tienes todo el proceso de lo que es una salud sexual en igualdad, de lo que es una educación responsable, lo que es una maternidad responsable, es decir, todo esto. Ahora, llegado el caso extremo de que hay una situación donde no ves más salida que esa, bueno, pues que con libertad y seguridad para la persona, para la mujer que decide abortar y para los profesionales que practican el aborto, que lo tengan eso seguro, que sea tranquilo. que no se porque vuelva es que tiempo ahora, los que vean ahora que con iban a esto Londres es, ¿quién va a abortar? Pues Londres, van a tener más a Faro, complicaciones. a Lisboa, Van a tener más complicaciones. o a gente que era poco Dios, que- recomendable para practicar Claro, y abortos luego que tú llevaban a la muerte. Tú sabes qué pasaba, iba a Portugal, porque yo he acompañado a mujeres a abortar a Portugal, y hombre, a mí nunca me pasó, sino igual no estaba ni aquí, pero los mismos médicos de allí que habían practicado el aborto llamaban a la aduana, que estas dos, una de ellas abortó, y cuando llegabas allí te estaban esperando. Te reconocían y Sí, o sea, tú cuando antes acompañabas, porque eso lo hacía mucho, lo hacíamos mucho de movimiento feminista, cuando acompañabas a una mujer a abortar, te jugabas el pescuezo lo mismo que ella. Lo mismo que ella, eran tiempos duros. Y es verdad que ha bajado además el porcentaje de abortos en España, pero que ha bajado muchísimo. Eran tiempos las que, no, duros. las que no tenían, como tú dices, de esto, estos, coger un esas avión, iban ir a a Londres, Londres, coger un avión y tan ir a a Londres. gusto. La verdad es que es difícil. Este es un tema... Es un tema muy Es complicado. cabrón. Muy Es un tema complicado, muy muy complicado porque complicado. toca la fibra sensible Claro, no, y de que padres, de no, madres, claro de que sí, niñas, que esto no es un plato de gusto que cualquiera en diga, realidad, venga, vamos a quien hacerlo. más No. afecta es a quien más afecta, no, a quien realmente afecta a la persona que se queda embarazada, que al final es Claro, la que tiene y, que... y además te digo una cosa, en Canasí es que lo que hay que hacer es prevenir un embarazo que la no ley- deseado. no, y que cualquier Claro. ley, Prevenirlo. ya sea, no, y que Y cualquier eso ley, se llama ya sea- educación sexual. ya sea Claro, desplazo, y ya sea reproductiva. Y reproductiva que no también. son leyes viene. que obligan a la gente a abortar, que son gente que le dan No, la no, libertad. exactamente. Por eso es verdad, no entendemos. Es que a veces Hombre, parece que con las leyes se está obligando a la gente Sí, a sí, abortar, digo no que por obliga eso a no nadie. entendemos Mucho la menos. postura del Partido Popular, del Gobierno, de sacar este artículo, Exactamente. una vez que ha retirado el anteproyecto, la modificación que quería hacer, en fin, no lo entendemos. Creemos que terminará por retirarlo, porque viene recogido, yo creo que está bien pautado, y de lo que se trata es de mantener pues la legislación que tenemos y educar en igualdad, en una sexualidad responsable, y desde luego desde esa responsabilidad de que las mujeres que decidan abortar, en el último ya de los casos, pues se sientan seguras, no corra riesgo ni su vida. Pero eso es lo último de Y los tener, y En el tener último la de los casos, por eso libertad he dicho, el último para de los casos, hacerlo. el último de los casos. Sencillamente. Yo creo que además es Que la no- última solución. no, que el último tiene de los cualquier casos. sujeto. Es la No, última no, solución es que que lo no- piensa yo- es que cualquier es muy mujer. complicado como para que eso se pueda convertir. Es Por eso muy hay que- duro, por eso hay que es muy respetarla, porque duro. seguro que no le resulta nada fácil. No, a ninguna. ninguna mujer ninguna. va a decir, uy, voy a Quiero abortar, hablar mira, me gusta. de un tema que ahora es de tema de recursos, y es que la conocida como reforma de la administración local Bueno.
ha hecho que, bueno, pues algunos recursos que había, como por ejemplo, que el que nos atañe en este momento, los centros municipales de información a la mujer, se sientan en grave riesgo, y las profesionales y los profesionales que trabajan, pues creen que pueden no seguir, y que estos centros pues no van a depender de los ayuntamientos en colaboración con la Junta de Andalucía, en el caso de nuestra comunidad autónoma, y bueno, son centros donde hay unidades de empleo, donde hay un asesora jurídica para casos de violencia de género, donde hay animadoras, informadores socioculturales que dinamizan las asociaciones de mujeres, que hay muchas en todos los municipios. En fin, que son centros que al menos, y en lo que nos compete en este caso, además en la provincia de Jaén, están funcionando y mucho y bien. Entonces, quiero que me hagáis una valoración de este tema, hasta qué punto veis, bueno, pues que esto puede ser una realidad o no. Los centros de mujeres son fundamentales. No, digo, el peligro. ¿El peligro de que desaparezcan? Sí, es una realidad con la reforma de la administración local, claro que sí, porque a esto no se le da importancia, ya el centro de la mujer, los centros de la mujer, no, esto no. ¿Por qué? Eso es fruto de que no hay políticas sociales, de que no hay políticas de igualdad y que no hay políticas dirigidas hacia la mujer, que en el sentido de protegerla o de protegernos, y en el sentido de intentar solucionar la problemática de la violencia de género y otras problemáticas que tenemos las mujeres, sí que deberíamos de tener una discriminación positiva. No me gusta el término, pero es un término real. No, es buen término. Pero es un término real que debe de existir. Entonces, es evidente que estos centros son fundamentales para la ayuda, para la formación, para buscar empleo, para hablar. Oye, una abogada, una psicóloga, una mujer que llega en este estado de maltrato necesita ir a un sitio donde se la escuche, donde la escuche un profesional, porque antes seguro que la han escuchado sus amigas y la ha escuchado a lo mejor su madre o no, o su vecina, o no, o prefiere hablar con una desconocida de estos temas, que también pasa. Entonces, son fundamentales. Estos centros son fundamentales. Si desaparecen, y con la reforma de la administración local hay peligro serio de que lo hagan, pues desaparece un mecanismo de protección a la mujer, un mecanismo de información a la mujer, desaparece una ayuda fundamental en los municipios. Sería un desastre, sería un desastre para las políticas de mujer. Lina, ¿cómo valoras tú esto? Bueno, pues yo estoy de acuerdo en que no desaparezcan, o sea que yo estoy de acuerdo en que realizan una labor muy importante. Yo soy alcaldesa y hemos trabajado estrechamente con ellos y sé la labor que desempeñan. Lo que no sé es por qué estáis tan convencidas de que al final van a desaparecer, o que la reforma de la administración local porque no hay interés, porque no hay interés. Yo creo que no, fíjate que si habláis con los alcaldes del PP pensarán lo mismo que pienso yo, ¿no? Porque en sus pueblos o en sus comarcas, donde los pueblos no estén físicamente, sino que esté a nivel comarcal, a todos les realizan una labor muy importante a su sociedad. Así que yo no creo que esos centros puedan llegar a tener el peligro de desaparecer, lo creo sinceramente, que no. Pero yo sí pienso, verás, pienso que sí se los puede llevar por delante, pero a ellos y los servicios sociales, es decir, todo aquello que son servicios de cercanía que hace que, ojalá y no sea, Lina, ojalá, pero que no son rentabilidad económica, exactamente, son rentabilidad social. Exactamente. Es política social, entonces como que no interesa. Exactamente. Pero mira, vosotros de un plumazo quitasteis a los Alpes y no pasó nada. Bueno, pero los Alpes fue un dinero que tenía que venir precisamente de Madrid y nos lo quitaron de un plumazo. Es decir, que se quita con todo el dolor de nuestro corazón. Un dinero que tenía que venir de Madrid, como mucho más dinero, y luego la Junta es la que reparte y la que dice, ¿no? No, pero si te viene el dinero para la sentencia del Supremo dice que hay que reincorporarlo porque no se hizo bien. Pero no se hizo bien. Hombre, si hubiera venido el dinero, si hubiera venido el dinero en su momento, se hubiera quedado todo como estaba. Pero lo digo, es que parece que el gobierno es aquí el que recorta. Pues claro, es que el que también ha quitado. No, pero no le ha quedado otra en ese caso. Pero que si te remites a los Alpes, yo te digo que fue que quitaron el dinero y no quedó otra. Y se prorrogó unos meses todo lo que se pudo. Pero hablando de la reforma, la ley de Nati, enseguida, déjala que termine, que no ha agotado su tiempo. Perdona. Que no había agotado tu tiempo. Vale, ya está, yo pensé que yo quiero hablar también del tema ahora. Lo que he dicho es que sinceramente creo que ese servicio no se va a eliminar, igual que sí que se han eliminado otros, ese creo que precisamente no se va a eliminar. Ni tampoco las asistentes sociales como estáis hablando, ni porque dice que no convienen, porque son servicios sociales, pero si es de cercanía, pues lo valoramos tanto
tanto como vosotros. Hombre, imagino los que valoramos sí. tanto Pues por como eso, hombre, vosotros. Vamos, ahora sí. Lo bueno sería que si eso llegara el caso, que fuerais vosotros, los alcaldes y las alcaldesas del Partido Popular, los que también os levantarais en contra de cualquier situación que se pueda presentar, porque es verdad, los servicios de cercanía son vitales para los pueblos, son vitales. Los centros de información a la mujer, los servicios sociales, es decir, todo aquello que hace que la vida de los municipios sea mucho más fácil. Y si eso no ocurre, desde luego nos alegraremos todo el mundo. Eso es así, ¿no? Pero que Sobre todo los vecinos. Pues por supuesto, sobre todo los vecinos de los pueblos, pero es verdad que hay un temor que me parece que bastante fundado en que eso puede ocurrir, ¿no? Y si eso ocurre, bueno, pues es verdad que nos están quitando todos los pilares de apoyo y todas las ayudas, ¿no? Y hombre, que todos los alcaldes están por la labor de que los centros de información a la mujer permanezcan, pues hemos tenido ejemplos cercanos. Ahí mismo en Úbeda, bueno, pues el año pasado se salió del sistema el alcalde, que este año ha vuelto otra vez, ¿no? Entonces, quiero decir que todo esto es voluntad política de mantener los servicios y entendemos de que estos son más que necesarios para que las mujeres, ya que estamos hablando de este tema, tengan los recursos y los servicios que ellas necesitan. Eso, y luego si hablamos de servicios sociales, pues tú verás quién van a los servicios sociales, pues las mujeres, nuestros mayores, nuestros menores, es decir, todo aquello. Yo espero y confío, como tú dices, que llegado el caso, que os levantéis junto con el resto y que digáis hasta aquí podíamos llegar, pero eso y todos los servicios que hacen que la vida en un municipio sea como tiene que ser, de calidad, cercana y donde los recursos estén puestos para la gente. Hablamos de autobuses, hablamos de patronato de deportes, todo eso, hablamos de arreglo de los colegios, hablamos de todo lo que supone. Mira, Mercedes, la reforma vamos cerrando. Yo voy a ser muy breve. La reforma de la administración local lo que pretende es eliminar todos los servicios que acercan el ciudadano a su ayuntamiento. Se acabó. Y poner una especie de gestores, que no sé cómo sería, allí no sé, a utilizar los servicios y a manejarlo. Ya está, la reforma de administración local es eso. La verdad es que además las primeras medidas de esa reforma son para ponerlas en marcha las más difíciles a partir de que pase 2015. Y cuando tú eliminas la administración más cercana al ciudadano, eliminas los patronatos y eliminas todo eso. Y hacia eso vamos encaminados, a hacer de los ayuntamientos gestoras, y entre ellos el Centro de Mujer, uno de ellos. Ya verás. Iría para afuera. Vamos terminando, Lina. No, yo no creo que eso vaya a ser así. Ojalá. Yo creo que la reforma de la administración local lo que pretende es que los ayuntamientos tengan dinero para poder ejercer sus competencias, que ahora no lo tienen. Y esa es la realidad. Y ha sido la lucha de todos los ayuntamientos de toda la vida, hacían y daban servicio a los ciudadanos que no eran de sus competencias y que para los que además no tenían financiación. Lo hacían con su financiación. Y ahora lo que se pretende es que los servicios que den los ayuntamientos tengan la financiación detrás. Pues entonces no habrá ninguno, porque los ayuntamientos... No, pero es que no, para eso se establecen no convenios con el Estado, estamos. con la Junta de Andalucía, para que paguen esos servicios. No, ahora no estamos así. No, ahora el mantenimiento de los colegios lo hacen los ayuntamientos, pero es una competencia de la Junta de Andalucía que paga el ayuntamiento. Bueno, el mantenimiento. Eso. Bueno, pero al final... Entonces, al final, tendrá pues que que ser la así. Junta... Claro, Hombre. lo hará el ayuntamiento, pero lo tendrá que pagar la Junta bajo suscribir un convenio con el Eso es lo ayuntamiento. que vosotros proponéis. Hombre, eso es lo que dice la reforma de la administración el local. Partido Popular, Eso es lo que el Partido dice. Popular ha hecho la ley. Si, Es lo que dice la Lina reforma. dice que los centros de información a la mujer van a seguir, bueno, pues oye, ojalá sea ¿Sabrá verdad. ¿Sabrá más? Ojalá sea verdad. Sí, sí, Ojalá sea cierto. Que sigan. Bueno, seguiría hablando de 1.000 millones de temas que Y afectan además, a las aborto mujeres. libre, gratuito y público, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo contigo. Yo sí. No. Pues yo sí estoy de acuerdo conmigo. Bueno, son posturas que en eso claramente, soy- además la ciudadanía Hombre, más conoce. que todo porque hay con eso que tú dices das pie a que sea como un método anticonceptivo y donde el niño, el bebé que está dentro de la madre no sirva para manipules nada. lo que yo estoy diciendo. Sí. En el caso de que una mujer tenga que abortar, que es el último recurso, y eso lo sabemos todas, el aborto tiene que ser libre, gratuito y en centros públicos. No manipule lo que estoy diciendo, ¿eh? He dicho no que hay ningún puede método dar pie- anticonceptivo. Bueno, Sí. no vaya a poner de acuerdo, No, está, no más- nos vamos a está- poner, claro. está No. más claro que No. el agua. Yo sí quiero agradeceros que hayáis estado aquí hoy hablando, pues 3 mujeres, 4 en este caso, me apunto, hablando de temas que interesan, que preocupan y que son muy necesarios y que hay que seguir en la brecha. Sí, es muy breve. Yo lo único que quiero hoy es agradecer a tantas mujeres como nos están viendo
el trabajo y el esfuerzo que están llevando a cabo todos los días, y que es verdad que son capaces de sacar adelante sus grandes empresas, que son sus casas, con pocos recursos, con muchas dificultades, con muchas carencias, las que ahora mismo estamos teniendo, muchas de ellas con su pérdida de su trabajo y en algunos casos hasta de su vivienda, pero el reconocimiento a tantas mujeres que nos han precedido en esta lucha, y desde luego una petición, y es que no podemos bajar la guardia y desde luego no podemos permitir perder ni un solo de los derechos de las conquistas que hemos tenido, que nos han traído hasta aquí. Buena reflexión, sin duda. Yo mandaría otro mensajillo. Sí, manda. Yo siempre que sea mensaje corto. Que además, porque hemos hablado mucho de cortico. Violencia de género, y entonces invitar a todas las mujeres que nos están viendo y que de una manera o de otra la sufren, que sepan que hay recursos, que lo hay, que hay muchos recursos, más de lo que ellas pueden pensar. Que denuncien, que solo tienen que levantar el teléfono, el 016, que no deja rastro en su factura, y que a partir de ahí se pone en activo un protocolo importantísimo y que nunca, a partir de ese momento ya nunca va a estar sola. Así que desde aquí todas le decimos. Me imagino a que esas una mujeres, petición que a la que nos adherimos las cuatro. Una petición a la que nos unimos todas, por supuestísimo. Denuncia. Siempre. Y no solo las mujeres, sino en su entorno, si lo ven, si lo oyen. Es un problema de todo y de todas. Así es. Y precisamente con todos y todas quiero acabar, porque estamos hablando de igualdad y yo, perdonadme, soy una de las personas que pienso que el lenguaje no es inocente y que el lenguaje necesita que reivindicarlo en todo momento. Totalmente. Y como aquí he oído la palabra, los políticos, para hablar en general de políticos y políticas, vecinos, niños, los alcaldes, los padres, el bebé, pues también son la bebé, la madre, la alcaldesa, las niñas, las vecinas y las políticas. Ahí nos quedamos. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias.